Muy bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a dar inicio, como les había dicho, respecto a lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, lo que queremos iniciar diciendo en esta tarde es en lo que quedamos ayer. Ayer prácticamente tuvimos que, por causa del tiempo, ponerle una pausa a lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos presentado lo que era el hierro, la bestia, el cuerno pequeño o la bestia indescriptible de Apocalipsis 13. Vimos en Apocalipsis 12 la conexión entre Apocalipsis 13 y el capítulo 12 a través del periodo de tiempo, que en Apocalipsis 13 aparece como 42 meses, pero en Apocalipsis 12 aparece como 1260 días o años proféticos. Ahora bien, no me está cogiendo acá, no tengo acá ok, ahora bien, nos dimos a través de Apocalipsis 12, nos dimos cuenta cómo Satanás utilizó a un imperio, ¿para qué? Para tratar de destruir a Jesús, que es lo que ilustra el dragón amenazando o acechando ¿a quién? A la iglesia de Dios, en este caso a Israel. Ahora bien, vimos entonces que el imperio que trata de ¿qué? De destruir a Jesús al nacer es Roma imperial, como lo presentamos aquí. De tal manera que pudimos entender que en el hierro, la bestia indescriptible, el cuerno pequeño, es quien Roma imperial, el cuerno pequeño en la fase no terrenal, es decir, horizontal, como también lo vimos. Es Roma ¿qué? Imperial o la bestia indescriptible de Apocalipsis 13, que ya sabemos también que es un dragón. Ahora, lo que nosotros también hemos visto es que, según Apocalipsis 12 y el versículo 9, aparece que el dragón es Satanás o el diablo o la serpiente antigua, como también se le llama en el versículo 9. No obstante, sabemos que directamente Satanás no pudo atentar contra Jesús cuando hubo la matanza de niños en Jerusalén, gestada ¿por quién? Por Herodes, quien mandó a matar todos los niños de 2 años hacia abajo, sino que Satanás actuó a través de ¿quién? Del Imperio Romano, cuyo representante en ese momento era ¿quién? Herodes, que aunque Herodes no era romano ni tampoco judío, pero estaba puesto en ese cargo por causa de ¿quién? Del Imperio Romano como su representante. Ahora, quiere decir entonces que en Apocalipsis 12 tenemos al dragón representando a Satanás como el actor intelectual de la matanza de los niños al querer atentar ¿contra quién? Contra Jesús. Pero el actor material fue el imperio ¿qué? Romano, como lo hemos dicho hasta ahora. Ahora bien, también dijimos ayer que los 10 cuernos o los 10 dedos de los pies representan a las tribus bárbaras que llegaron y atacaron el imperio de Occidente constantemente hasta que hicieron que ese imperio ¿qué? Fuera destruido. Aquí vemos entonces, dijimos algunos nombres de las tribus bárbaras: los anglosajones, los lombardos, los alemanes, los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los vándalos, en fin, todas estas tribus, por decir solamente algunas, fueron las que representan a los 10 cuernos de ¿qué? De Daniel 7 y Daniel 2. Pero aparte de eso, fueron la transición entre ¿quién? Entre Roma imperial y lo que nosotros vimos finalmente como el cuerno pequeño, que es Roma papal. ¿Por qué? Dijimos que el imperio Roma imperial en la parte occidental, ¿qué sucedió con la parte occidental? Nosotros vimos que Constantino cambió la capital del Imperio Romano de Roma ¿hacia dónde? Hacia Constantinopla, es decir, lo que hoy en día es Estambul o Turquía. Y que al dejar ese vacío solamente quedó la figura del obispo de Roma, que luego fue enorgulleciéndose paulatinamente, como lo presenta Daniel capítulo 8 en el versículo 22 y 23 de ese capítulo en adelante. Ahora bien, vimos también nosotros precisamente cuando analizamos esto, que Roma papal
es realmente un poder político. ¿Por qué? Vimos que es una nación con una propia lengua, una propia moneda, una propia economía, un propio ejército, y también ¿con qué? Con un líder que es precisamente como un presidente, un dirigente de Estado, ¿no? Que es el Papa. Ahora, también nosotros dijimos entonces que el poder político de Roma papal, junto con qué, hablando del Estado del Vaticano como un país aparte dentro de otro país, es también una iglesia, es decir, que estamos hablando de un poder político religioso, una combinación que no debe existir. ¿Por qué? Porque por existir este tipo de combinaciones se viene con una cantidad de ¿qué? De problemas en el sentido de perseguir a aquellos que por su ¿qué? Por sus creencias difieren o están divergentes frente a lo que este tipo de instituciones religiosas representan. Así que, por lo tanto, nosotros estamos frente a un poder político religioso, y ustedes dirán, pero tú ¿por qué hablas en este momento de una iglesia donde aquí en Apocalipsis capítulo 13 cuando no hay ninguna figura que así lo indique? Y eso es cierto, no hay ninguna figura que indique que hay una figura religiosa o por lo menos de una iglesia en Apocalipsis 13 como si lo hay en Apocalipsis 12, y no obstante en Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera, pero esta sería una falsificación de la iglesia verdadera. Ahora, aunque es verdad que en Apocalipsis 13 no hay una figura que enmarque a la iglesia católica, apostólica y romana, sí lo hay en el capítulo 17, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero antes de ir allá, queremos presentar otro tipo de información respecto al tema que vimos ayer, no, el miércoles, ¿ok? Para ello, quiero mostrar lo siguiente. Ya habíamos nosotros visto cómo esta iglesia popular o esa institución pretendió cambiar ¿qué cosa? Los mandamientos. ¿Por qué es una pretensión? Porque lo hizo en el catecismo católico, no solamente del 92 que estoy presentando aquí, sino en muchos más, sino que aunque pretendió hacerlo en el catecismo, no lo hizo ¿en dónde? En sus propias Biblias. La mayoría de las Biblias católicas Dios no lo permitió. Todavía en Éxodo capítulo 20 y en el versículo 3 al 17 presenta todos los mandamientos en integridad, es decir, completicos, incluyendo ¿qué cosa? El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado, y inclusive esas Biblias dicen, acuérdate del día sábado, literalmente, ¿para qué? Para santificarlo. Y también está el segundo mandamiento, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas, de manera íntegra, completa. Son 3 versículos o 4 versículos los que hacen parte de ese mandamiento. En esas Biblias está completo. Por eso es una pretensión. Pretendía que cambiar los tiempos y la ley, pero la providencia de Dios y su divinidad no lo han permitido, ni lo permitirán. ¿Ok? Gracias por ese amén. Ahora, después de ver esta información que también presentamos, yo quiero mostrarles más. Quiero mostrar la evidencia histórica de lo que estamos diciendo, es decir, del cambio de la santidad del sábado al domingo, es decir, cómo se pretendió cambiar esto a través de la historia. Y para eso voy a leer algunas citas que encontramos aquí. No hay forma que se vea toda la información de arriba también para que vean la fuente de donde hemos sacado esto. Por favor, Abraham. Ok, listo, vamos a esperar un minuto más para eso. Mientras tanto, vamos a abrir nuestras Biblias aquí en el capítulo 17 para que estemos listos cuando vayamos a empezar ya con el análisis de este capítulo. No obstante, yo voy a hacer un pequeño barrido en el capítulo 12 antes de entrar en el capítulo 17 de lleno, que es el capítulo que vamos a analizar con la ayuda de Dios hoy y también el sábado, mañana si Dios lo permite. Gracias, hermano Abraham. Aquí tenemos una cita del catecismo del concilio de Trento,
tenemos el capítulo, toda la referencia para que alguien que quiera buscar lo pueda hacer en enciclopedias o en las fuentes directamente. Noten lo que dice esta fuente, dice, fuente católica. Agradó a la Iglesia de Dios, en referencia a quién, a la Iglesia Católica, cambiar el culto y celebración del día sábado por el día ¿qué? Domingo. Es decir, en ningún momento esta institución niega que ellos hayan sido los artífices del cambio, en ningún momento. Por el contrario, abiertamente dicen que ellos hicieron ese cambio. Ahora, en esta otra fuente encontramos lo siguiente. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321, esto no hace parte de la cita, ¿no? Relata el día, relativa al día de descanso era como sigue. Esto pasó en ¿qué? En el 321, en el tiempo que Constantino era todavía el emperador, iniciaba apenas como emperador. Dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, o sea, el vulgo, las personas del pueblo, y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, a saber, el primer día de la semana, es decir, domingo, o como se dice en inglés, el Sunday, ¿ok? Ahora, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con la ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Ahora noten esta otra cita que se encuentra aquí de la historia de los concilios de la Iglesia. Tomo 2, página 316. Concilio de la Odisea, 364 después de Cristo. Los cristianos, se estableció en ese concilio, no deben judaizar. Recuerdan ustedes que les había dicho que la iglesia cristiana al principio era una secta del judaísmo, realmente nace como una secta del judaísmo. Bueno, pues luego se trató de ¿qué? De separarse de lo que era el judaísmo en el sentido de guardar el sábado y también la fiesta de la Pascua. Y por eso dice acá, los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en el día ¿qué? Sábado. ¿Notaron? Es decir, tenía que ver con el día sábado el asunto de los judíos, porque tanto los cristianos como los judíos guardaban el sábado como el día del Señor, el día de reposo original, sino que deben trabajar en ese día. Deben honrar en una forma especial el día del Señor como cristianos, en referencia al domingo, hasta donde esté a su alcance. No deben trabajar en ese día, es decir, en el día sábado, con todo si se les encuentra judaizando, es decir, guardando el día sábado, se les separará ¿de quién? De Cristo. ¿Qué les parece? Ahí está una referencia muy clara que muestra el contexto de lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, acá hay otra cita de Eusebio que presenta lo siguiente en el siglo precisamente IV después de Cristo, al decir, todas las cosas eran permisibles para hacerse en el día del sábado. Todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día de ¿qué? Del Señor. Es decir, el que ellos, los mismos cristianos, decidieron que iba a ser el día del Señor, a saber, el día domingo. Pero el verdadero Señor, que es Jehová, dice en Isaías 58:13, ¿cuál verdaderamente es qué? Su día, refiriéndose al día ¿qué? Sábado. Muy bien, eso está en comentarios a los salmos publicados en Mainem, Patrología Graeca. Muy bien, ahí están las fuentes, como les dije, para los que quieran revisar. Vamos a ver otras citas más. Miren esta, por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento. La Iglesia de Dios ha pensado bien en transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Página 402, segunda edición revisada. Bueno. En un catecismo doctrinal presenta también lo siguiente. ¿Tiene usted alguna otra manera de demostrar que la Iglesia tiene el poder
para instituir las fiestas de precepto, o sea, de mandamiento, de ella, es decir, la iglesia, no tener tal poder, ella, es decir, la iglesia, no podría haberlo hecho, con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. ¿En referencia a quién? A las iglesias protestantes actuales, que también, ¿qué hacen? Guardan el día domingo, a pesar que saben que es el día de sábado, el verdadero día de reposo. Y dice, ella, la iglesia, no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, para la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no existe ninguna ¿qué? Autoridad bíblica, solamente la tradición católica y no más. ¿Ok? Continúa diciendo acá, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Esto lo dice el catecismo. Tanto las preguntas son formuladas por el catecismo como las respectivas respuestas, ¿no? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Consejo de la Odisea 336, noten la fecha, cerca de Constantino, estaba Constantino de emperador, transfieren la solemnidad del sábado al domingo, al Sunday. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, en el Consejo de la Odisea 336, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo se levantó entre los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. ¿Es cierto que Jesús resucitó el domingo? Cierto, en cumplimiento de la fiesta de las primicias, como lo vimos en la Semana del Santuario. ¿Es cierto que el Espíritu Santo cayó en domingo sobre los apóstoles? Es cierto, de acuerdo a la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después de las primicias que caían en domingo, también el Espíritu Santo vino sobre ellos en domingo. Pregunta, ¿dónde dice la Escritura? O el mismo Jesús o alguno de los apóstoles, por cuanto Jesús resucitó el día domingo, es el día de guardar. Por cuanto hemos recibido el Espíritu Santo en domingo, entonces es el día de guardar. En ningún lado. Pero en cambio existen muchos lugares después de la muerte de Jesús donde la Escritura presenta, ¿qué cosa? Que tanto María después de su muerte y también los demás discípulos después de su muerte guardaron el día sábado. Hay muchas evidencias en el libro de Hechos, por ejemplo. Recuerden que Lucas fue el autor del libro de Hechos y Lucas era un biógrafo, quiere decir que registraba como un investigador todos los testimonios de las personas que él entrevistaba para poder plasmarlos en su libro. Y obviamente allí presenta literalmente que los hijos de Dios todavía guardaban el día sábado en varios capítulos del libro de Hechos, que no quiero mostrarlos porque nos quitaría un poco más de tiempo. Ahora, continuamos leyendo y diciendo, ¿bajo qué autoridad la iglesia sustituyó el domingo por el sábado? La iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó ¿a quién? A la iglesia, según lo que están presentando así. Esto lo presenta el reverendo Peter Graceman, en 1946, a mediados del siglo XX. Ahora, si hasta aquí esto es la evidencia que encontramos, y hay muchas más evidencias, obviamente, pero redundaríamos frente a lo que ya hemos presentado, queda establecido entonces que la característica de la cuarta bestia o del cuerno pequeño frente a que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley es totalmente clara. Ahora, quiero hacer lo que les había comentado al inicio de esta charla y vamos a hacer rápidamente un barrido de Apocalipsis 12 y digo rápidamente porque podría demorarme mucho más, pero la idea es que podamos ver el enlace que tiene el capítulo 12 con el capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros leímos que en el versículo 3 y el versículo 4 se describe al dragón, ¿verdad? ¿Con cuántas cabezas? Con 7 cabezas y 10 cuernos. La misma referencia del dragón de 7 cabezas aparece en Apocalipsis 3:17, al decir, Apocalipsis 17, versículo 1
Versículo 3 dice así: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia que escarlata. El escarlata es un color negruzco, rojo negruzco, llena de ¿qué? De nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vemos una bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Es muy exacta o muy parecida que la descripción a Apocalipsis 12:3, donde dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí una ¿qué? Un dragón escarlata, ahí está el color, que tenía 7 cabezas como la bestia de Apocalipsis 17 y 10 cuernos como la bestia de Apocalipsis 17. Esta también es la razón por la que nosotros decimos que la bestia indescriptible de Daniel 7, de Apocalipsis 13 y también la de Apocalipsis 17 es un dragón, porque las características son muy similares. Ahora, ¿recuerdan que esta bestia de Apocalipsis 17 tiene nombre de blasfemia? ¿Recuerdan que lo mismo pasa con la primera bestia del Apocalipsis 13, cuando dice también que tenía una boca grande que hablaba blasfemias en el versículo 5, y en el verso 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran ¿dónde? En el cielo. Ahora, nosotros podríamos decir, ¿de qué manera blasfemó el tabernáculo? Recuerden que el tabernáculo es el santuario, que fue la conferencia que vimos la semana pasada. No me canso de decirlo, para aquellos que quieran ver también esa serie, puedan ir también a la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de 5 Ranch y ver los videos referentes al santuario y entender un poco más lo que estamos diciendo acá. Recordemos que la Escritura presenta que ocupar el lugar de Dios, ya sea que haciendo lo que Dios hace o pretendiendo hacer lo que Dios hace, es una ¿qué? Una blasfemia, según Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Pues quiero decirles que según la Escritura, Jesús en Hebreos 4:15 es nuestro sumo sacerdote, al decir: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Sin pecado. El versículo 14 nos muestra que ese sumo sacerdote es ¿quién? Jesús mismo. Pero Jesús es ¿quién? Dios. Para aquellos que no saben que Jesús es Dios, pues queremos mostrar un pasaje más para que no quede nuestra palabra en el aire. Lo que presenta, por ejemplo, el capítulo, vamos a Romanos para notar eso. En Romanos, el capítulo 5, el capítulo 9 y el versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, es decir, el ungido, el Mesías, es decir, Jesús, el cual es ¿qué? Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces, nosotros tenemos aquí que Jesús es el sumo sacerdote, ¿ok? Y es el que está ministrando como sumo sacerdote, ¿dónde? En el cielo. Es lo que dice Hebreos, que ya lo hemos leído también, Hebreos en el capítulo 8 y en el versículo 1 y el versículo 2, al decir de la siguiente manera, para recordar: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro o sacerdote o sumo sacerdote ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No hay mucho tiempo para decir esto, pero quiero que sea referenciarlo. Cuando Jesús tomó el sacerdocio en el santuario celestial, el sacerdocio en la tierra acabó. Todos los sacerdotes en la tierra eran figura del verdadero sacerdote que es Cristo. Al encontrarse la figura con la realidad, la figura deja ¿de qué? De tener sentido. Voy a explicarlo de esta manera.
es como cuando viene nuestra mamá a visitarnos y nos ha dado una fecha y nosotros ponemos, porque se nos puede olvidar, y hay que preparar todo lo que a la mamá le gusta, ¿verdad? La cobijita, las pantuflas, en fin, todo lo que ella necesita para estar cómoda en nuestra casa. Y ponemos la fecha y ponemos tal vez la fecha en un lugar visible, donde sabemos que vamos a poder ver constantemente y recordar que ella viene. Pero cuando ya llegó la mamá, estuvo feliz y luego se fue, y volvemos a ver el papelito en el lugar prominente donde podemos contemplarlo constantemente, ¿es lógico que exista ese papel o ya perdió su propósito? Obviamente perdió su propósito. Por lo tanto, quitamos el papel, lo botamos y desaparece. Lo mismo pasó con ¿qué? Con el sacerdocio levítico. Dejó de existir. Por lo tanto, cuando una iglesia, su líder se llama el sumo pontífice, porque eso es lo que significa, ¿ok? Está tratando de ¿qué? De ocupar el lugar de ¿quién? Del verdadero sumo sacerdote. Sumo pontífice quiere decir sumo sacerdote, ¿ok? Y si tiene debajo de él muchos sacerdotes, están tratando de continuar algo que ya no tiene sentido continuar en la iglesia de Dios. Por eso, dentro de la iglesia del Señor hablamos de pastores, pero no hablamos ya de ¿qué? De sacerdotes, porque todo eso era figura de ¿quién? Del verdadero sacerdote que es Cristo. Por lo tanto, cuando dice que blasfemar sobre su santuario es que está ocupando el lugar de ¿quién? De Cristo como sumo sacerdote en el verdadero santuario tabernáculo que está en el cielo. ¿Están conmigo hasta aquí? Amén. Muy bien. Ahora, volviendo otra vez al capítulo 12, nosotros vemos la obra de ese dragón, como dije, de manera intelectual. El actor intelectual es ¿quién? Satanás, pero el material es el imperio romano. Ahora, el imperio romano persigue ¿a quién? Versículo 6, a la iglesia verdadera, a los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado, obviamente. Y dice, y la mujer o la iglesia huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 ¿qué? Días, es decir, años literales. Aquí vemos cómo la mujer es protegida por Dios y sustentada por Dios o la iglesia durante un periodo en el cual iba a haber oscuridad, como se le llama al tiempo del medioevo, el tiempo o la era del oscurantismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, todo aquel que leía libros importantes o científicos era literalmente tenido como anatema o maldito o hechicero. La mayoría de ¿qué? La mayoría de las bibliotecas y de los grandes libros que se encontraban a la disposición, que eran para la disposición de la gente, se encontraban dentro de monasterios y era prohibido leer, literalmente hablando. Tanto que hay algunas películas que documentan eso, como por ejemplo El nombre de la rosa, que se las recomiendo. Es una película un poquito viejita, pero muestra la trama de cómo las grandes bibliotecas estaban dentro de los conventos o de los monasterios y era prohibido leerlas. De hecho, hasta no mucho, tengo algunas a la abuelita acá, y la abuelita tal vez recuerde que hasta mediados del siglo XX todavía la misa era dada en latín e incluso el padre la daba dándole la espalda a quienes, a los fieles. Es decir, no había ningún interés en que la gente entendiera la palabra de Dios, sino que recibiera lo que ellos daban y nada más. Ahora, de acuerdo a eso, nosotros vamos nuevamente hasta aquí al versículo 13 y vamos dando un salto grande para poder avanzar y vemos lo que sigue diciendo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón, que es el mismo que Jesús. Por eso sabemos que esta es la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, Israel. Ahora, o Judá en este caso. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente o del dragón al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo
y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 1260 ¿qué? Días o años literales, que es la referencia misma de Daniel capítulo 7 y el versículo 25, confirmando nuestro acierto. Verso 15. Y la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto lo vamos a analizar mañana más en detalle, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mañana vamos a entender esto en detalle también. Entonces, llegamos al versículo clave. El dragón se llenó de ira contra la iglesia, o Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese tiempo en que hace guerra son los 1260 años, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos, volviendo otra vez al caso del cuerno pequeño, que el cuerno pequeño tumba al tercer imperio o reino, en este caso de los 10 cuernos que reemplazaron a Roma imperial, lo tumbó o lo derrotó en el año 538 después de Cristo, que llámese los ostrogodos, en ayuda o en compañía de el emperador Justiniano. Ahora, de acuerdo a esto, el año 538 marca, por lo tanto, la supremacía papal, y de ahí en adelante nosotros contabilizamos los 1260 años, que terminan en la fecha de la Revolución Francesa en 1798. ¿Qué pasó? ¿Por qué hablamos de 1798? La razón es la siguiente. En el año 508, diferente al 538, pasó algo interesante. 30 años antes sucedió que cuando el Papa, creo que hice un comentario de esos el miércoles, se encontraba en Roma y entró Clodoveo o Ludovico, como también se le llama, a invadir Roma. El que lo recibe a Ludovico o a Clodoveo es ¿quién? El Papa. Y le dice: usted ostenta el poder político, yo el poder religioso, y sobre quien yo ponga ¿qué cosa? Mis manos, y unja como rey, su descendencia también será ¿qué? También será contada como reyes. Es decir, esto sucede en el año 508. Recuerden que Clodoveo es el rey de los francos, los que hoy en día conocemos como franceses. Es decir, quien le da el poder político ¿a quién? Militar a la Iglesia Católica es Francia. Pero el mismo poder que le otorgó la parte política y militar es el mismo que en la Revolución Francesa se lo quita. Yo quiero decir algo de lo que pasó entre los 1260 años respecto al Papa y los reyes en Europa. Y es que el Papa era quien ponía y quitaba reyes, era el que decidía quién iba a tomar el trono y quién no. Así que se le hacía la venia, se le hacía el lobby, ¿ok? Ahora bien, pero cuando Napoleón llegó al poder, ustedes saben, la Revolución Francesa acabó las monarquías, fue el inicio de la destrucción de las monarquías en Europa. Y cuando Napoleón ve que todavía hay un riesgo a través del Papa, que era quien ponía a los reyes, manda a secuestrar ¿a quién? Al Papa de turno, en este caso era Belisario. El Papa Pío VI a través de su general Belisario. Y Pío VI es que capturado y llevado precisamente en cautiverio fuera de Roma, donde finalmente muere. Ahora bien, cuando es puesto otro papa con los años, Napoleón pretende luego ser ¿qué? Ser coronado como emperador. Y lo interesante de esto es que invita al papa que sucedió a Pío VI. ¿Y saben qué hizo? Cuando tú ves, si alguno de ustedes ha ido o cuando vayan a ir o puedan ir a París, les recomiendo mucho visitar el Museo del Louvre. No sé si lo pronuncié bien, es Louvre, algo así. En ese museo hay todo un mural en una pared donde se inmortalizó
esta escena que yo voy a describir y muestra todo lo que voy a decir. Allí se muestra cómo Napoleón habló con el Papa, le invitó y comenzó a organizar a cada persona dónde iba a estar, en un gran salón. Usted va a estar aquí, usted acá, en fin. Y el Papa, viendo que había quedado muy retirado de Napoleón, le dice a Napoleón, emperador, pero yo aquí quedo muy lejos para poder coronarle. Y Napoleón dice, no, tú estás en el lugar que debes estar, porque el que se va a coronar soy yo. Yo mismo me voy a coronar. Tú solamente viniste aquí ¿a qué? A contemplar mi coronación. Y efectivamente en el mural se ve como él mismo se corona y el Papa está totalmente retirado. ¿Qué les parece? Mostrando que, ¿qué cosa? Que aquel gobierno político-militar que le dio el poder político-militar, valga la redundancia, es el mismo que se lo quita. De allí en adelante, la Iglesia Católica perdió toda la influencia política militar que tenía sobre quién, sobre los reyes y sobre los reinos de Europa, es decir, sobre los 10 cuernos. Ahora, si esto es claro, ahora sí podemos saltar a Apocalipsis 17 para ver algo de lo que queríamos decir. En Apocalipsis 17 y el versículo 1, aunque el tiempo ha pasado volando, quiero decir lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, aquí sí encontramos que la figura de ¿qué? De una mujer, es decir, de una iglesia a la cual se le llama ¿qué? Ramera. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Ahora bien, también en el versículo subsiguiente, en el 2 y el 3, se nos explica por qué se le llama ramera y también en el versículo 3 se nos hace la conexión con el capítulo 12, es decir, con el dragón de 7 cabezas, como ya lo leímos. En el verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó con el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es la descripción del dragón de Apocalipsis 12, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 ¿qué? Y 10 cuernos. Entonces, tenemos aquí algo interesante y es una mujer, pero también al dragón. Los tenemos juntos. De hecho, ella pareciera que cabalga sobre ¿qué? Sobre el dragón, ¿verdad? Es decir, porque está sentada sobre el dragón y sabemos nosotros que la figura de sentarse es la figura de gobernar. Cuando un rey en el pasado iba a gobernar un reino, lo primero que hacía o la ceremonia que significaba que iba a comenzar a gobernar era que se sentaba ¿dónde? En el trono. ¿Ok? De tal manera que el estar sentada sobre la bestia implica que está gobernando y dirigiendo ¿qué cosa? A la bestia. ¿Ok? Bueno, ya sabemos que la bestia representa los poderes políticos militares y por lo tanto estamos hablando de una iglesia que dirige y domina ¿a quién? Al poder político militar, haciendo que haga lo que ella le manda que haga. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora bien, vamos a notar por qué se le llama ramera. La figura de ramera es una figura muy utilizada por la Escritura para hablar del pueblo de Dios, que ha sido infiel a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Como lo presenta, y esta referencia la hemos visto antes, Jeremías capítulo 3. Noten Jeremías capítulo 3 y el versículo 20. Dice, pero como la esposa infiel, hablándole Dios a Israel, abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de ¿qué? De Israel, dice Jehová. Es decir, cuando el profeso pueblo de Dios abandona a Dios, siéndole infiel, entonces Dios le llama a su ¿qué? A su profeso pueblo le llama ramera o adúltera, ¿ok?
Veamos otra referencia de eso. ¿Por qué? Porque según lo que está diciendo el versículo 2, dice que esta mujer ha fornicado con los reyes de la tierra, es decir, con otros reyes. ¿Creen ustedes que Jesús es un rey? Claro que sí. La Escritura le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Entonces, al meterse con otros reyes, ¿está en qué? En adulterio. ¿De qué manera? Porque dice que ha fornicado con ellos. Quiere decir que la fornicación tiene que ver con ¿qué cosa? Tiene que ver con una práctica espiritual, no literal, ¿de qué? De precisamente del pueblo de la iglesia de Dios como tal. Veamos bíblicamente qué significa la fornicación o el adulterio espiritual referente al pueblo de Dios. Para ello vayamos a Ezequiel capítulo 23, Ezequiel capítulo 23 y el versículo 30. Antes de leer el versículo 30, veamos el versículo 4 para que sepamos a quién les está hablando Dios en este capítulo. En el capítulo 23, Dios le habla a dos hermanas. Esas dos hermanas representan a Israel, cuya capital era Samaria, las 10 tribus de Israel, y las 2 tribus, Judá y Benjamín, que representan a Judá después del gobierno ¿de quién? De Salomón, cuando fue dividido el pueblo de Israel, las 12 tribus, en 2 grupos. Y dice, y se llamaban la mayor Ahola, hermanas, y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, dice el Señor, eran mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, que era la capital de las 10 tribus de Israel, cuya tribu principal era Efraín, que era la que gobernaba Jeroboam, y Ahola, y Jerusalén a Oliva, es decir, la capital de Jerusalén era la capital de Judá y Benjamín, precisamente, que eran las 2 tribus unidas, cuya capital era Jerusalén, y era la que gobernaba el descendiente de Salomón, que era Roboam. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, noten lo que dice el Señor en el verso 30, cómo les llama, cómo dice que estas 2 mujeres, es decir, Samaria y Jerusalén, entraron en fornicación. Dice, estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales, o de los reinos, con los cuales te contaminaste, ¿en qué? En sus ídolos. Quiere decir que la fornicación espiritual o el adulterio espiritual no es otra cosa que ¿qué? Que una nación o el pueblo profeso de Dios caiga en idolatría. El versículo 37 nos ahonda más en el concepto, o por lo menos nos reafirma en el concepto a decir, porque han adulterado, ¿quién? A Ahola y a Oliva, es decir, el pueblo profeso de Dios, y hay sangre, ¿en dónde? En sus manos, y han fornicado, ¿con quién? Con sus ídolos. ¿Notaron que la fornicación espiritual tiene que ver con qué? Con la idolatría. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Esto era una práctica muy usual en los amalecitas, quienes hacían pasar los niños por el fuego, ofrecidos a Moloch, una estatua de hierro que le metían candela por debajo, se ponía al rojo vivo y luego y llamas encendidas en la boca, y los tiraban de un lado a otro, y si el niño sobrevivía es que lo bendijo el Señor, el Señor Moloch, pero si no, es porque ¿qué? Porque obviamente no era una bendición, sino que había sido un sacrificio para el dios Moloch. ¿Qué les parece? O cara o sello, pero en cualquiera de las 2 ganaba. Ahora bien, si esto es claro, tenemos entonces que la Escritura nos presenta que hay una iglesia o un poder religioso, pero que está en idolatría. ¿Frente a quién? Frente a Dios,
a quien supuestamente sirve, ¿ok? Y eso es lo que ha pasado. Ustedes recuerdan que vimos en este mismo día, y lo vimos también el día miércoles, cómo la iglesia popular quitó ¿qué cosa? Pretendió cambiar los tiempos y la ley y quitó el segundo mandamiento para poder entrar ¿en qué? En literal idolatría, es decir, en fornicación espiritual. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero queremos más información. Miren, la información se encuentra en una palabra que se encuentra en el versículo 2, porque dice que los moradores de la tierra, es decir, la mayoría de la gente en el mundo, se han embriagado ¿con qué? Con el vino de su fornicación. ¿Dónde está la fornicación? En el vino. Ahora, ¿qué significa el vino? Según la Escritura, el vino es una representación de enseñanzas. ¿Por qué? Noten, por ejemplo, la figura que utiliza el libro de Mateo. En el capítulo 9, vamos a mirar allí, en Mateo capítulo 9, cómo se utiliza la figura del vino para ilustrar o representar las enseñanzas o doctrinas de alguien. Leamos desde el versículo, Mateo capítulo 9, versículo 14. Esta es una experiencia de Jesús y sus discípulos, y dice de la siguiente manera. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, de Juan el Bautista, vinieron hacia Jesús. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, los discípulos de Jesús. Jesús les dijo. Bueno, la idea es, Juan el Bautista nos ha enseñado como discípulos, o sea, su doctrina, sus enseñanzas es que debemos ayunar. Pero tú en cambio no enseñas ni doctrinas a tus discípulos de igual manera. Versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién era el esposo? Jesús. ¿Y quién era la esposa? Los discípulos, que es la iglesia como tal. Pero vendrán días cuando el esposo, Jesús, les será quitado, como aconteció, y entonces ayunarán. Ahora noten cómo lo ilustra Jesús. Las enseñanzas de quién? De Juan y sus enseñanzas. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, lo que llamamos los parches, ¿verdad? Cuando se nos rompía un pantalón, hoy en día la moda es con el pantalón roto y la ropa rota, pero anteriormente uno le ponía al pantalón roto que tanto le gustaba el parche, y eso lo que hacía era abrirlo más, ¿verdad? Muy bien, ahora, luego dice, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora noten otro ejemplo que utiliza, otra ilustración que utiliza para referirse a las enseñanzas de ¿quién? De Juan y las de él. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Los odres son los recipientes de cuero donde se echaba el vino. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Es decir, Jesús está diciendo, mis enseñanzas son nuevas y no se ponen en un contexto viejo, ¿ok? Sino que se ponen en un contexto nuevo. Y lo nuevo es que el marido, o sea, Jesús, Juan el Bautista les mandó a qué, les enseñó en su doctrina a qué, a ayunar porque aún el esposo no había venido. Pero para que viniera, ayunaron. Ahora que está aquí el esposo, estamos de fiesta. La esposa está con el esposo, su iglesia con aquel que es la cabeza. Y por eso tenemos un contexto nuevo. Pero cuando el esposo se vaya, habrá mucho tiempo de ayunar. ¿Es claro hasta aquí? Así que notemos que esta iglesia enseña a quién, a sus miembros, a sus creyentes, a ser ¿qué? Idólatras. Y a comprar y prender velas a las imágenes de quién, supuestamente de Jesús y de la mayoría de los santos. ¿Ok? Así que eso confirma más nuestro acierto de a quién se refiere quién, esta mujer o esta iglesia ramera. En el versículo 4
nos muestra unos detalles más y tal vez vamos a terminar con estos últimos detalles. En el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Saben que es muy importante estos colores? Estoy en Apocalipsis 17, verso 4. Porque estos colores, tanto el púrpura como el escarlata, eran los colores que utilizaban los sacerdotes de Dios, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes comunes. Eso lo encontramos rápidamente en Éxodo capítulo 28 y el versículo 5. Noten lo que dice Éxodo capítulo 28. Dice así. Refiriéndose a las vestiduras sacerdotales, el Señor dice, tomaron oro, azul, y noten el color, púrpura, que es lo que llamamos el morado, ¿no? Carmesí, que es ¿qué? Es un rojo negruzco, y lino torcido. ¿Notaron eso? Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra ¿qué? Primorosa. Entonces notemos que la iglesia, esta iglesia apóstata, ¿qué hizo? Tomó ¿qué cosa? Los colores, y como les decía al principio, y reemplazó lo que nosotros conocemos como lo que es el sacerdocio que Dios había establecido, pero ese sacerdocio ya no tiene sentido, porque como dijimos, ya apareció aquel a quien figuraban todo este sacerdocio. Vamos a ver rápidamente aquí esas características que hemos estado nombrando. Noten lo que aparece acá. Ok, aquí tenemos en Apocalipsis 12 el dragón, los 10 cuernos y el dragón. Y acá en Apocalipsis 17 nos va a aparecer también el dragón, que es la figura que estamos utilizando. Pero rápidamente voy a ir, bueno, aquí los 10 cuernos, igual que el dragón, en Apocalipsis 12, en Apocalipsis 17 los 10 cuernos también, el dragón y la ramera, y también las 7 cabezas, obviamente, que también aparecen en el dragón. Ahora, noten esto. Este vamos a pasarlo y vamos a ver aquí. Ahí está la mujer ramera. Bueno, sí sería bueno, Abraham, que nos mostraras un poquito este video. ¿Puedes ponerle silencio antes de hacerlo iniciar? Solamente nos interesa la imagen. Ajá. Miremos lo que dice allí. Ahí está bien. Debes darle play aquí. Ajá. Ok, gracias. Noten, ahí está la mujer ramera. Es bien bonita, ¿no? La mujer ramera, ¿eh? Ok. Y aquí está la mujer de Apocalipsis 12, también muy linda. Ahí está el dragón cuando pretendía que destruir el hijo que estaba a punto de nacer. Es una ilustración gráfica de lo que queremos decir. Muy bien. Acá encontramos Apocalipsis 17 y lo que hemos estado viendo, a la mujer ramera que está sentada sobre el dragón que ustedes ya vieron. Vimos esto de que está sentada sobre las aguas, que está sentada sobre las aguas. Lo vamos a ver ¿cuándo? Lo vamos a ver mañana, si Dios lo permite. Y ya vimos lo que es el vino de la fornicación, que son unas enseñanzas idolátricas, ¿no? Sobre la idolatría. Acá vemos que está sentada sobre la bestia de 7 cabezas, el dragón bermejo, pero vimos también lo que es el púrpura y escarlata, que son, miren, las vestiduras de los sacerdotes actualmente. Acá está el púrpura, miren, la sotana, en los arzobispos y también en los padres de la iglesia. ¿Ok? Esto es lo que quería mostrarles ahora, para que ustedes vean la coherencia de lo que decimos, ¿no? Y sigue diciendo, y adornada de oro, estoy en Apocalipsis 17:4, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Saben qué es un cáliz, no? Lo que se lleva como una especie de incensario también, y de una copa que se utiliza también como cáliz. Y llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces quiere decir que ese cáliz tiene ¿qué cosa? Tanto esa copa tiene, recuerde que es una copa de oro que tiene el vino, que es la enseñanza, y entre esa enseñanza, ¿qué tiene?
fornicación, pero también está llena esa copa del vino de la abominación. Ahora, ¿qué cosas son abominación dentro del contexto bíblico? Bueno, hay muchas, la lista es un poco larga, solamente voy a presentar una o dos abominaciones para que confirmemos lo que también estamos diciendo. En el capítulo 18 de Deuteronomio, nosotros encontramos algunas abominaciones allí. Noten lo que para Dios es una abominación. Recuerden que el cáliz o la copa de oro tiene que el vino, y el vino son las enseñanzas, y son enseñanzas que abominables. Y dice allí, capítulo 18, Deuteronomio 18, versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según qué, las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué consideraba Dios abominación? Noten lo que consideraba como abominación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Recuerdan lo que hablábamos de Moloch? Ok. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Todo eso es sinónimo. Hechicero, sortílego, adivino es la misma cosa. Ni encantador, ni adivino, lo mismo, ni mago. Pero miren lo que dice también, ni quien consulte a qué, a los muertos. Tenemos entonces que consultar a los muertos es que una abominación. ¿Por qué? Porque es una abominación para Dios el que su profeso pueblo consulte a los muertos. Porque los muertos literalmente muertos están. La Escritura presenta en diferentes lugares que aquellos que mueren dejan de ¿qué? De existir. Su mente es puesta totalmente en olvido. Es decir, que cuando los medium espiritistas consultan a los muertos, los que se presentan, cuando es real, la mayoría es fetichería, es decir, mentiras, no son precisamente quienes, los seres queridos a quienes los hechiceros pretenden que llamar, sino que realmente son ángeles caídos, es decir, demonios que toman la voz e incluso la figura misma de estos seres queridos para engañar a aquellos que pretenden consultarlos. Por ejemplo, voy a mostrar aunque sea una cita de las que podría decir, pero hablaríamos una hora también de lo que es el estado de los muertos, precisamente. Podríamos dar una charla de una hora, hora y media sobre este tema. En Eclesiastés capítulo 9, nosotros leemos aquí en el capítulo 9, versículo 5, lo siguiente. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En olvido. Es decir, ya ni hablan ni nada. Su mente fue fulminada totalmente. También su amor y su odio y su envidia fenecieron o acabaron ya. Y nunca, ¿cuándo? Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo de ¿qué? Del sol. El que murió, murió. Y solamente será levantado o resucitado cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora la pregunta es, si Jesús va a resucitar a sus hijos, ¿para qué? Para recibir su recompensa, que es la vida eterna, en su venida. Entonces, ¿por qué esta iglesia enseña que cuando una persona muere, va directamente al cielo? ¿Me hago entender? Esto es lo que enseña esta iglesia popular. Esto es la causa por la cual muchos de sus feligreses o de sus creyentes vienen y ¿qué hacen? Pues si mi esposo, mi hijo o mi suegro o mi suegra o mi mamá está en el cielo, pues yo voy a consultarla. ¿Están conmigo? Eso es lo que propicia este tipo de engaños. Así que esto es parte de las enseñanzas que están en el cáliz, en esta copa de la cual beben las naciones, las tribus y lenguas y pueblos. Pero hay muchas otras abominaciones que están dentro de ¿qué?
de esta lista del vino del cáliz de esta iglesia. Vamos a ver si puedo encontrar otra, por ejemplo esta, aquí en Proverbios capítulo 28, muy cerca de Eclesiastés. Encontramos en Proverbios 28 y el versículo 9 otra abominación que se le podría acotar a esta iglesia. Dice, el que aparta su oído para no oír, ¿qué cosa? La ley, es decir, los 10 mandamientos, su oración también es ¿qué? Abominable. También es una abominación aquel que ora a Dios, pero en cambio no guarda su ley completa, sino que enseña inclusive a no guardar la ley completa, sino tan solo los mandamientos que ellos mismos quieren enseñar o han manipulado. Otra vez cae dentro de ese tópico lo que acabamos de decir sobre las abominaciones de ¿quién? De esta iglesia. Pero hay una abominación más que podemos ver aquí, con esta terminamos en esta noche, al decir, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ustedes ya saben, ¿no?, que esta iglesia, a través de la famosa Santa Inquisición, llevó a la hoguera y también al cadalso, ¿a quién? A muchos de los hijos de Dios que trataron de traducir, como Juan Hux, la Biblia a nuestros idiomas seculares, y también que trataron de hacer que nosotros pensáramos y que nuestra adoración fuera inteligible y no con una fe ciega. La fe que Dios quiere que ejercemos sobre Él es una fe inteligente, con evidencias que podemos ir y constatar, como hemos visto a través de las profecías y de mucha más información que obviamente no he presentado. Pero lo que me llama la atención es que esta mujer tiene, o esta iglesia tiene un nombre, se le llama Babilonia. ¿Saben que Babilonia, la palabra Babilonia viene de la palabra Babel? Y ustedes recuerdan qué significa Babel, ¿verdad? Es el nombre de la torre que construyeron los hijos rebeldes de Dios después del diluvio. Y saben y recuerdan lo que pasó allí. Cuando los hombres rebeldes quisieron que reunirse en un solo lugar para enfrentar a Dios, porque había destruido la humanidad a través de un diluvio, al poblarse otra vez la tierra, los hombres se reunieron entre sí y hablaron entre sí para hacer una gran torre, de tal manera que si volvía a haber otro diluvio, no iban a poder ser destruidos porque iban a estar muy alto. Pero también el propósito era que las futuras generaciones los idolatraran a ellos como si fueran Dios, al haber hecho una tremenda edificación. Ahora bien, lo que Dios hizo para evitar eso, porque Dios había dado una orden muy tocante, exacta y escueta, y es: llenad la tierra, ¿ok? Y fructificad sobre ella. Pero los hombres dijeron, no vamos a hacer caso, vamos a quedarnos en un solo lugar y no la vamos a llenar. Pues Dios los esparció. ¿Y cómo lo hizo? Confundió las lenguas, es el origen de los idiomas. ¿Y qué hizo? Cuando pasaban un ladrillo, uno pedía un ladrillo, me mandaban un martillo, o pedía otro tipo de herramienta y le mandaban algo diferente. Así ninguna obra prospera. ¿Por qué? Porque no podían comunicarse y finalmente, confundidos, se esparcieron. Eso significa Babel, confusión. Eso significa Babilonia, confusión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le llama a esta iglesia confusión o Babilonia? La razón es claramente que está embriagada. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien embriagado? Yo vi a mi padre, que en paz descanse, muchas veces embriagado, pero gracias a Dios aceptó al Señor a través de las aguas del bautismo, y aunque ya descansó, sé que está asegurado para la vida eterna. Amén. Yo también estoy muy contento por eso. Ahora bien, mi padre, cuando llegaba embriagado,
estaba confundido en su mente, no podía pensar. Por eso es que trataba de abrir la puerta con la llave y no sabía ni dónde estaba el hueco. ¿De qué? De la cerradura, porque está confundido en su mente. Esto es lo que ha pasado. Por eso a esta iglesia no le interesaba que tú pudieras entender, mi querido amigo internauta, que entendieras la palabra de Dios, que la estudiaras, y ha echado sobre la escritura que esto es pura fantasía o que esto son fábulas. Pero durante estas semanas estoy seguro que tú has cambiado ¿de qué? De opinión, así como nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia ha dado evidencias que es totalmente inteligible y sobre todo que realmente fue inspirada por un Dios. Y aquel que quiera saber eso, tenemos temas que demuestran también eso, por lo menos los temas de creacionismo y evolucionismo, entre otros. Ahora bien, lo que vemos también, esta vez sí para finalizar, porque hace rato estoy finalizando, es que esta mujer tiene hijas, porque si es madre de rameras, es porque son sus ¿qué? Sus hijas. Bueno, quiere decir que hay otras iglesias que siguen la misma pauta de ¿qué? De confusión frente a sus miembros. ¿Por qué? Porque hay iglesias que están guardando también el domingo y confunden a sus fieles. ¿Por qué? Porque sus fieles leen en sus Biblias, oye, aquí dice que hay que guardar el sábado, ¿por qué nosotros guardamos el domingo? Y no saben cómo responder, o inventan cualquier tipo de excusa. ¿Para qué? Para poder confundir más a aquellos que son sus miembros. Queridos hermanos, queridos internautas, yo quiero decirles que hay mucha más información, pero obviamente el tiempo es limitado. Y sé también que estamos cansados, ¿verdad? Sobre todo la mayoría de personas que colaboraron aquí para poder limpiar y que hoy pudiéramos tener decente y poder presentar la conferencia en este lugar. Ya ustedes saben y han visto el bautisterio. Este bautisterio está aquí porque tendremos bautismo mañana con la ayuda de Dios. 2 almas van a entregar sus vidas al Señor. Damos gloria a Dios por eso. Ya me están diciendo que son 3 almas las que van a entregar su vida al Señor. Si tú, querido amigo internauta, también quieres entregar tu vida al Señor, porque has visto que en verdad lo que has escuchado es la palabra de Dios y crees que has escuchado la palabra de Dios a través de lo que hemos estudiado en estas 2 semanas, quiero también invitarte a tomar tu decisión. Sé por muy buena fuente que hay muchas personas aquí en Houston que nos han estado viendo y queremos invitarles para que no nos vean solamente allá, sino que puedan también acompañarnos aquí y poder darles un gran abrazo. En el día de mañana, en las horas de la mañana, terminaremos la conferencia con el último tema, que de una vez les doy el nombre. Vamos a hablar de las 7 cabezas del dragón. El tema se llama la 8ª cabeza del dragón. Dios les bendiga.